Ariel René Guevara Rivelo. Amigos televidentes, el saludo cordial de Coral Televisión, del periódico Testimonio de Nariño. Mil gracias por su compañía. Estamos en la entrevista y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con un hombre muy importante, especialmente porque llega a una de las federaciones sindicales más poderosas del país a través de la elección popular. Recibió el respaldo de muchísimos maestros de Colombia, en especial del departamento de Nariño y, ¿por qué no?, del municipio de Ipiales. Nuestro invitado es un maestro, él es experto universitario en Administración de la Educación de la Universidad a Distancia de España, la UNED. Es docente del Centro de Estudios e Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Nariño. Fue asesor o es asesor del Plan de Desarrollo Decenal de la Educación del municipio de Ipiales y es ejecutivo de FECODE, es historiador, es un maestro que tiene una licenciatura en Ciencias Sociales y desde hace varios años ha sido un luchador, más de 30 años, que lucha por las causas del sindicalismo colombiano. Y en franca lid, ya con votación interna, logró ese escaño tan importante de la Secretaría General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Luis Edgardo Salazar Bolaños está con nosotros. Es un gusto tenerlo hoy, 14 de enero, día en que se reanudan las actividades docentes. El año escolar comienza hoy y saludamos a todos los maestros, a directivos docentes, a todo el personal de las instituciones educativas públicas y privadas que funcionan en el departamento de Nariño y en el país, y les deseamos un buen año escolar, que sea un año pletórico de realizaciones, de planes de mejoramiento exitosos, que haya paz laboral en las instituciones y que también haya una conciencia colectiva para defender la educación. Bienvenido, profesor Luis Edgardo Salazar, qué bueno que esté en Ipiales, que haya venido a recargar el corazón en estas épocas de fin y de comienzo de año. Gracias, profesor Uriel, un abrazo, un saludo a usted y, cómo no, la gratitud por la deferencia que tiene para nosotros y porque siempre nos permite los espacios para interlocutar con la comunidad educativa y con la sociedad que en este momento está pendiente del espacio. Un abrazo también, un saludo a toda la amable teleaudiencia que está muy pendiente hoy de la entrevista con usted, profesor Uriel René Guevara. Lo vimos muy contento el 31 de diciembre, el profesor Luis Edgardo Salazar, una escultura artística, por no decirlo de otra manera, aunque dicen que son los años viejos artísticos, fue modelo, anduvo muy pinchado, decimos acá, con el artesano, que es un verdadero artista, Dubel Reina. Allí en la invitación que nosotros hacemos a través de redes, pues está la fotografía del profe Edgardo y esa elaboración. Ganó el primer lugar, no ganó la plata del profesor Edgardo porque lo hizo fue el artesano, él solo prestó su rostro, su gesto, su puño y su historia para que pudiera inspirarlo. ¿Cómo se sintió, profe, ese 31 en medio de la gente, siendo representado por un artista? Sí, hay que decir que entregar el reconocimiento, como no, la gratitud al maestro Dubel Antonio Reina y por intermedio de él a todos los artesanos del carnaval que siempre pues le dan vida, ¿no? Con el sentimiento, con la pasión, mirar cómo ese trabajo de más de 2 meses lo hace el maestro en el taller artesanal, es un taller familiar en el barrio El Gólgota, donde logra ubicar la simpatía de los vecinos, nosotros de los amigos profesores, es decir, se forman todas unas nuevas hermandades interesantes. Hay que agradecer la sencillez y la humildad del trabajo con que él lo realiza, o sea, cuando va a la casa y lo primero que hace es tener ese gesto de pedirnos, ¿no?, que por favor le colaboráramos, que él había pensado en rendir, para ellos es así y así lo siente uno, es rendir un homenaje. Ellos no admiten el término de año viejo, sino admiten el término de las esculturas artísticas, porque a la final en la senda se presentaron unos trabajos majestuosos
excepcionales, bien logrados, con mucho detalle. Y entonces con él empezamos a construir el concepto, porque él tenía otro título para el paso del 31 de diciembre y nosotros le dijimos, hay que llamarlo la escuela como territorio de paz, en razón a que FECODE tiene uno de sus proyectos vitales institucionales, que es el proyecto de la escuela como territorio de paz. Y si usted lo detalla, la escultura tiene en una de sus manos, en su mano derecha, tiene una niña que está leyendo un libro que es el homenaje a la educación. El puño arriba, el concepto es sobre la lucha constante, sobre la energía, sobre la proclama, sobre reclamar. En la mochila, si usted mira, aparece algo muy creativo que lo marca Duvel cuando ubica el libro Nacho Lee, por ejemplo. ¿Quién no aprendió a leer con el coquito Nacho Lee? Alegría de leer. Alegría de leer, claro. Una regla, un lápiz, un compás, un pergamino, la bufanda que la logra detallar, y yo no sé cómo logra reconocer tantos espacios pequeños que uno a veces los pasa desapercibidos. Luego, pues sí, la propuesta... Estuvo la gallada también, ¿no? Ah, sí. Los chasquis. La propuesta fue bien recibida y, cómo no, la gratitud a la familia, porque la familia también nos acompañó y entonces uno de los hijos dice, oiga, esto ha sido muy bonito, transitar la senda del carnaval. Mis amigos del alma, pues mis hermanos del alma, los chasquis, siempre es darles un mensaje y ahí están ellos como muy pendientes, muy atentos. Decir que la propuesta sí fue bien aceptada, de buen recibo y se logró pues un poco más de compenetración con la comunidad, que pues a la larga también con el aplauso hacia el artesano, hacia el trabajo logrado, pues entregan un parte también de reconocimiento y de aceptación del trabajo que seguramente uno viene haciendo a nivel de la educación y de la comunidad. Bueno, por eso decimos que viene a recargar el corazón. Imagínense todo lo que tuvo que vivir, esa emoción de transitar la senda del carnaval es bellísima, tener público y la cantidad de amigos y de aplausos, eso tiene un significado invaluable. Y el profe Edgardo pues se va recargado, porque este 2019 va a ser un año de mucha lucha, de bastantes exigencias por parte de la federación, y obviamente va a haber las flexiones normales. Recordemos que el 27 de febrero se va a radicar el nuevo pliego de peticiones que tiene una vigencia de 2 años y es por ley. Todas las instituciones sindicales tienen que presentar sus pliegos de peticiones y por ley tiene que negociarse, pero también en la altura, en la fortaleza de la negociación, también es donde se deben pelear algunas cosas. Sin embargo, hace 2 años que se suscribió el anterior pliego de peticiones, pues yo quisiera, para empezar este programa en temática, que comenzáramos por allí, profesor Luis Edgardo, del anterior pliego de peticiones, sin pensar en el nuevo, qué se ha cumplido y qué no se ha cumplido, qué expectativas, qué logros, qué alcances ha tenido. Bueno, como que contextualizar el pliego es bastante complejo, porque pues si usted escucha a la ministra de Educación, siempre va a decir, es que nosotros a FECODE, a la educación y a los educadores les hemos cumplido, y entonces lo que uno tiene que decir es se ha cumplido, pero con una serie de reuniones, algunas de ellas no han pasado de ser unas reuniones de formalismo o de cumplimiento, simplemente agendas pactadas, pero hay temas trascendentales que están hoy en la discusión. Por ejemplo, no se ha definido la nueva fórmula de la financiación de la educación pública. Está establecida una mesa que es la mesa del CGP, del Sistema General de Participaciones, así la hemos denominado nosotros. Esa mesa empezó ahora en este nuevo comité ejecutivo a tomar otra dinámica de trabajo, con presencia del ministerio. Ya se nombraron los representantes de la Cámara de Representantes, hay que reiterar ahí. El Congreso no ha enviado sus 3 representantes, sus 3 senadores. Está presente el Departamento Nacional de Planeación, DNP, está Planeación Nacional,
como siempre creemos que no va a llegar el Ministerio de Hacienda, poco interés seguramente va a asumir en este debate. El Ministerio ha cumplido, tiene sus delegatarios, FECODE por su parte igual. Estamos por recibir ya de manera formal a la Asociación de Municipios Capital, de gobernadores, de gobernaciones y de municipios certificados, que son los que van a tener que ayudarnos a construir una propuesta de la nueva fórmula de financiación de la educación pública. En el entendido que el debate se centra en que el Ministerio y el Estado habla de una redistribución de los recursos, y redistribuir los recursos significa hacer más con lo que se tiene, significa sortear nuevas necesidades educacionales, atender nuevas ciudadanías. Eso no lo quieren entender, porque tenemos nuevas ciudadanías a las que hay que garantizar el derecho educacional. Aquí se vive, por ejemplo, nuevas ciudadanías como la población que fluctúa en zona de frontera, la población de venezolanos, por ejemplo, que hoy están, la población hoy que está en el proceso del posconflicto, que hizo su reincorporación a la vida civil. Entonces hay otras ciudadanías que atender, hay otros recursos que garantizar, hay otras necesidades que resolver, pero el Estado no quiere hacer una inyección fuerte de recursos. Miente porque dice que el mayor presupuesto del año que viene está dado para la cartera de la educación, pero nosotros tenemos que decirle y demostrarle fácilmente que el mayor índice de presupuesto, el mayor rubro presupuestal apropiado es para atender la deuda pública interna y la deuda pública externa. Entonces, ahí no hay una consistencia en lo que nosotros estamos hoy exigiendo. Le estamos diciendo al Estado, no, para nosotros debe haber una reforma constitucional, retomar los artículos 356 y 357 de la Constitución, es decir, volver a revisar el anterior situado fiscal que desapareció de tajo por algunos actos legislativos como el 01 y el 07 para imponer luego el Sistema General de Participaciones. Ahí consideramos debe haber unas apropiaciones base, unos recursos financieros crecientes que permitan pues atender con la garantía social y constitucional a la educación conforme debe ser hoy en los países que están hablando de ser los más educados, de tener una educación de alta calidad y de mejor y buena educación para los niños y jóvenes en el país. Si ese es el interés real del Estado, porque de lo contrario se seguirán políticas de improvisación, se seguirán en manoseos curriculares, o seguramente el Estado generará la apariencia de educar, de generar algunos índices y resultados en favor pues de los intereses y la óptica de organismos multilaterales. Esta negociación del periodo de elecciones anterior, pues siempre va a quedar como ese vacío. Uno va al Ministerio de Educación, ellos expiden boletines de prensa y siempre aparece allí casi 15, 20 puntos en donde se dice le estamos cumpliendo al Magisterio de Colombia, tal y como lo refiere el profesor Luis Edgardo Salazar. Pero en síntesis, ¿dónde está como lo puntual? Porque antes de presentar un nuevo pliego, pues hay que, creo, hacerle un cierre al anterior pliego o muchas cosas se pueden postergar para lo que viene. Bueno, ahí hay otras situaciones que advertir. Por ejemplo, tendrá que sortearse un trabajo muy fuerte ahora en la construcción y seguramente en la expedición del decreto ley sobre el estatuto de la profesión docente. Ya no estamos hablando, profesor Uriel y compañeros, de un estatuto único de la profesión docente, porque hay otros sectores, sobre todo en el campo de la etnoeducación. Los compañeros indígenas están construyendo su estatuto indígena propio y entonces ahí hay que respetar esos espacios, esas líneas de decisión, esa minga que ellos están haciendo en el afán de construir su sistema de educación propia, ¿no? Entonces, hay en otras lecturas nuevas, por ejemplo, el Estado hoy está diciéndonos, bueno, empecemos a construir una propuesta ya
aterrizar la propuesta y a materializar lo del Estatuto Único de la Profesión Docente. Ya tenemos algunos capítulos de generalidades, de principios, de elementos que ya se han construido con las mesas del gobierno y las mesas de FECODE. Aquí hay que reconocer el trabajo muy importante de nuestro Centro de Estudios e Investigación Docente. Son equipos de asesores fuertes que, al igual que en la anterior comisión del CGP, está con nosotros el Laboratorio de Intervención Financiera y Económica de la Universidad Nacional en cabeza del doctor Illich, que son los que están presentando una aproximación hacia la nueva fórmula de financiación de la educación pública. Entonces el Estado está diciendo en cabeza de la ministra: hablemos del Estatuto de la Profesión Docente, hablemos del Estatuto sobre la dignificación, decimos nosotros, de la profesión docente, porque ahí deberá entenderse entonces los sistemas de selección, de ingreso. Se tendrá que revisar el sistema de permanencia, los sistemas de ascenso, y el Estado insiste en el sistema de evaluación, el sistema de retiro, que son los acápites como interesantes del estatuto. Pero fíjese, antes el Ministerio de Educación decía: no, los señores vinculados por el 2277 de aquí a unos pocos años ya no están en la carrera administrativa, ni son servidores de la educación, ni están vinculados a las plantas oficiales. Y entonces para ellos la única visión y la única verdad que había era la existencia a futuro de un estatuto único o de un estatuto de la profesión docente, pero el del 1278, es decir, de los nuevos profesores incorporados por la vía de concurso. ¿Por qué? Porque es que está haciendo ya en su planimetría económica las proyecciones financieras, y muchos de nuestros compañeros están en procesos de maestría, de doctorado y postdoctorado, y entonces en la cuantía financiera, a un tiempo no muy lejano, los recursos presupuestales tienen que ser nuevamente considerados, porque seguramente para el gobierno va a ser muy costoso mantener la planta de 1278. Entonces está hablando hoy de un estatuto de la profesión docente y empieza ya a poner impedimentos. El primer impedimento que encontramos es la negación de la convalidación de los títulos obtenidos con universidades del extranjero, es decir, los títulos con universidades del exterior están siendo hoy revisados según el ministerio, para nosotros están siendo frenados, hay peticiones de más de un año que están acumuladas en el ministerio. Ese va a ser un freno de mano, ese seguramente va a ser uno de los impedimentos con que el Estado va a intentar hoy frenar más aún. Ya se tiene los sistemas de evaluación, el sistema de ascenso, la convocatoria hoy a mejoramiento y reubicación salarial de nuestros compañeros vinculados por el 1278, y hoy el impedimento va a ser que no se van a convalidar a futuro los títulos obtenidos con universidades del exterior. Dos elementos fuertes que nosotros estamos diciendo no se ha cumplido, dos componentes trascendentes en el pliego anterior que estamos diciendo que hay que revisarlos y hay que seguirle exigiendo al Estado el cumplimiento de los mismos. Sin señalar, profesor Uriel, la calamitosa situación de la atención en materia de salud para el magisterio, las familias y sus beneficiarios. Pareciera que hay un complot nacional de desatender, de desubicar, de ser inoportunos, de que les importa muy poco la atención en salud, la vida, la asignación de citas, de especialistas, de medicamentos. Y entonces nosotros le hemos dicho al ministerio y le hemos dicho con claridad al superintendente de salud que para nosotros quienes más desescolarizan la escuela son las entidades prestadoras de salud, porque no atienden con oportunidad los requerimientos de los docentes. Y entonces una cita fallida o una cita aplazada, pues obviamente va a impactar en la vida académica y en la no presencia del educador en las instituciones. Aquí hay que señalar algo importante. Sostuvimos una reunión muy fuerte con el superintendente de salud y el mensaje que él da es que él va a intervenir sobre todo en los sistemas de salud del magisterio y en los sistemas de salud de las fuerzas militares. Él les dice y los emplaza, les dice: bueno, señores prestadores de salud, ustedes entienden que prestar la salud hoy para el magisterio es un negocio,
Y si es tan mal negocio, ¿por qué siguen en el negocio? Si es tan malo el negocio, ¿por qué no dejan el negocio? Si es tan pésimo el negocio, ¿por qué no permiten que otros tomen ese negocio? Lo que pasa es que hoy la rentabilidad de ese negocio no es la rentabilidad de tiempo pasado. Claro que los prestadores dicen es que no nos pagan, los prestadores dicen es que tenemos que atender otros beneficiarios que están hoy que no hay un corte de beneficiarios actualizado, que hay deudas de contratos pasados, que hay deudas por alto costo. Ellos le argumentan mucha deuda y entonces justifican la no prestación óptima del servicio porque no hay las transferencias por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y de la Fiduprevisora. Ahí se hizo un llamado fuertísimo a que la superintendencia, la Supersalud, a la Fiduprevisora de que terminen y liquiden los contratos de vigencias anteriores, que hagan un corte de los beneficiarios a este momento y que se ordene el pago de deudas por alto costo. Hay unas transferencias nuevas que se hicieron producto de estas negociaciones de recursos del FOPEC que pasaron al FOMAC y en esta transferencia de recursos pues ya hay una garantía financiera para que atiendan de una mejor manera la salud e igual la parte prestacional y asistencial de los docentes, señalando que nosotros tenemos que exigir a toda costa el cumplimiento de los nuevos términos y de los nuevos contratos. No podemos justificarles a los prestadores que debido a las no transferencias atiendan mal la salud para el magisterio y sus familias. Ellos entienden y cuando asumieron el contrato eran conscientes de que debían tener un músculo financiero bastante fuerte para atender novedades y eventualidades. Entonces no hay tal y no hay argumentación hoy que valga, sino seguir insistiendo en la necesidad de exigir la prestación con oportunidad. Además, la Supersalud hoy tiene funciones sancionatorias. Acaba de expedirse ya una nueva ley donde perfectamente se pueden abrir los procesos a través de las quejas, a través de los PQRs que nosotros podamos remitir, y ellos pueden abrir las investigaciones necesarias y hacer los procesos sancionatorios a los prestadores que hoy no cumplan con la atención de salud con dignidad para el magisterio. Bueno, lo cierto es que a los maestros de manera puntual les hacen los descuentos de ley, y uno se asombra que a veces en las prestadoras, hablemos de Proinsalud en el departamento de Nariño, pues en días pasados se observó hasta huelga de brazos caídos por parte de los médicos, por parte de los funcionarios, a quienes les adeudaban, no sé si 1 o 2 o 3 meses, estas empresas. Y también comenzamos a ver que a los maestros no les hacen los reembolsos por conceptos de medicamentos, o no les entregan los medicamentos que son formulados. Es decir, hay un caos de incumplimientos por parte de Proinsalud para el caso del departamento de Nariño. ¿Ustedes han tenido la oportunidad con Simana de analizar expresamente qué es lo que está pasando con Proinsalud en Nariño? Sí, lo que pasa es que la crisis del sistema de salud pues lo están llevando a nivel nacional, ¿no? Y entonces las dificultades que se tienen aquí se las tienen en toda la geografía nacional. Pero hay algo, dice usted al comenzar la argumentación, profesor Uriel. A nosotros, cierto, nos descuentan de cada mesada, nos descuentan los aportes para salud y pensiones. Pero es que el Estado también tiene que pagar mensualmente los aportes para salud y pensión. Pero el Estado no paga con oportunidad esos recursos, porque el Estado tiene hoy en la mente enviar toda esta serie de recursos, en el caso pensional, a fondos privados. Entonces, cuando él interesa manejar los recursos públicos en fondos privados, obviamente tiene un interés que es el de descapitalizar nuestro Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que es el FOMAC. Y en el FOMAC está la vida financiera, la vida administrativa de la salud y pensiones de las maestras y maestros en Colombia. Fíjese que apareció un episodio a finalizar el año en el que debimos intervenir con mucha fortaleza. Una de las cadenas radiales en Bogotá ubicó un titular que decía: se tiene hoy que prestar atención al nuevo cartel
que surge entre FECODE y las firmas de abogados. Eso es peligrosísimo la argumentación que ellos hacen. Entonces, nosotros tenemos que decir aquí, con los problemas que a mí me ha acarreado incluso al interior del comité ejecutivo, hay que decir que nosotros no tenemos contrato. Yo debo reafirmarme, yo tengo, aparte de ser el secretario general, soy el jefe de personal de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, y yo, por lo menos en lo que he revisado, no tenemos ninguna contratación directa, menos de asesoría con ninguna firma de abogados. FECODE sí, en el pasado, en una de sus circulares, orientó que en el caso de las cesantías, la mora por el pago de intereses en el pago de cesantías parciales y cesantías definitivas, se podría hacer con una de las firmas de abogados, que no la voy a mencionar, pero en la parte de la misma orientación dice, de la sugerencia, dice, esta orientación y sugerencia no es dable para que los maestros la acaten con rigurosidad, es decir, dejan libertad para que sean muchas firmas de abogados las que intervengan en eso. Entonces, a esta firma de abogados, luego la misma cadena radial, en sus declaraciones, pues le hace confesar públicamente que él no tiene ningún nexo directo con FECODE. Esto para decir entonces que nosotros contratamos eventualmente los servicios profesionales, jurídicos, contables, en las mesas de negociación tenemos que trabajar con expertos en salud, con expertos en planimetría y finanzas públicas, y tenemos que pedir proyecciones de organismos en diferentes temas, por ejemplo, cuánto le cuesta la jornada única, cuánto le cuestan los nuevos ascensos hoy en el país, cuánto le cuesta el nuevo plan de infraestructura física para atender las disposiciones hoy de la jornada única, por ejemplo. Entonces, esos se contratan eventualmente algunos espacios, pero nosotros como FECODE tenemos que defender la vida misma del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como garantía de la salud y la parte pensional de nosotros. Entonces, quien incumple es el Estado, no hace las transferencias, seguramente esos recursos los destinan para otra serie de atender otra serie de necesidades, y entonces ahí van desfinanciando, van descapitalizando y creando algunas emergencias de carácter financiero en la parte de salud y en la parte de las pensiones de los docentes. Una pregunta, Luis Edgardo dice que un pensionado que tiene una o dos pensiones tiene que pagar los aportes a salud en una y otra y recibe el mismo servicio. O sea que tienen descuentos promedio de 300 o 400.000, en dos pensiones serían 800.000. Sí, lo que pasa es que había el proyecto de que solo se pague una sola vez y no por cada pensión. No es fácil porque esa iniciativa la presentaron ya en el Congreso, igual que los docentes nacionales que no tenían pensión gracia y tenían estatus para reclamar esa pensión. Hizo tránsito en el Congreso, los 8 debates, 4 en Cámara, 4 en Senado, pasó ya a sanción presidencial, pero el presidente de la República la objetó. Y la objeta porque dice que constitucionalmente todo lo que tenga nuevas afectaciones presupuestales no tendrán un despacho favorable. En últimos términos, pues ahí hay que hacer una nueva reforma constitucional para amparar algunos recursos e intentar por esa vía. Claro, nosotros sabemos que les están haciendo un doble descuento, no solamente a los docentes, sino a nuestros compañeros administrativos y nuestros pensionados de la educación, y para nosotros tiene que ser una bandera de retomarse nuevamente y de exigirle al gobierno en algunos niveles de reclamación jurídica, gubernativa o administrativamente, para que el gobierno reconsidere su posición y se entre a tomar ojalá una decisión favorable para los docentes que están haciendo la pregunta. Bueno, es importante, aprovechando a Luis Edgardo Salazar, que ya le ha cogido el tino a la Secretaría General de FECODE, me imagino que es una cantidad de trabajo, pero nos damos cuenta también en la cantidad y la calidad de comunicados que se expiden, los programas de encuentro y toda la actividad que tiene la veeduría en directa de Luis Edgardo Salazar como secretario general de FECODE. Haciendo un balance, ¿cuáles han sido los logros fundamentales en este corto tiempo
que usted está con el nuevo ejecutivo en la Secretaría General de FECODE? Bueno, podemos decir y señalar que ha sido un trimestre de intenso trabajo. Hay que recordar que se venía en un proceso de campaña hacia la designación del nuevo comité ejecutivo. El anterior ejecutivo pues igual estaba inmerso en ese proceso, por eso hay muchos compañeros ejecutivos que hoy están repitiendo, porque en los estatutos se puede repetir hasta por 2 periodos de manera consecutiva pues la calidad de ejecutivo de FECODE. En este nuevo comité ejecutivo hay que señalar, hay 4 compañeras, es histórico que haya la representación de género en este sentido, y también hay 6 compañeros que repiten, 4, y estamos 5 o 6 compañeros entre comillas nuevos hoy en el comité ejecutivo de FECODE. El balance principal es haber logrado reactivar las mesas de trabajo. Entonces están trabajándose en la mesa de la comisión tripartita, en esa es la que tiene que estudiar el estatuto de la profesión docente. Está la mesa del CGP, que es la que tiene que trabajar sobre la nueva fórmula de financiar la educación pública. Correcto. Está la de política educativa. En esa comisión de política educativa se están volviendo a revisar los decretos de jornada única. Mire que hemos logrado ya señalarle al gobierno nacional y a la ministra de Educación de que el afán no es implementar la política, la estrategia de la jornada única sin recursos, sin docentes, sin plantas físicas, sin restaurantes escolares, sin transporte escolar, sin conectividad. Es decir, nosotros como Federación Colombiana de Educadores le hemos dicho al país entero y a nuestras filiales, nosotros no estamos en contra de la jornada única, estamos en favor de la jornada única en su concepción inicial, y además así sí a la jornada única, pero así no, esa es nuestra consigna. Entonces estamos diciéndole que revisen y que apropien lo suficiente. Escuchamos al presidente Duque que se va a duplicar ahora la estrategia de la jornada única, pero nosotros tenemos que decirle, bueno, se duplica, pero también necesitamos los recursos suficientes. Hay que revisar el decreto de normales, por ejemplo, ya se hizo un trabajo muy intenso con los comités delegados de las normales a nivel nacional. Sin embargo, hay un borrador unilateral que quiere sacar el gobierno nacional y nosotros hemos hecho algunos reparos y seguramente en la proyección del nuevo tendrán que considerarse los planteamientos hechos por FECODE. También está la mesa al delegar a nuestros compañeros consejeros al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, está el profesor Domingo Ayala, que es nuestro actual fiscal, y está el profesor Pedro Osorio, que es nuestro primer vicepresidente. Ellos tienen que ver también en el Fondo Nacional de Prestaciones todo el asunto de salud con dignidad para el magisterio. Está también en esa mesa de revisión de acuerdos, la revisión de las relaciones técnicas. Estamos diciendo nosotros que deben haber algunas consideraciones muy puntuales en las nuevas tipologías y en las nuevas ciudadanías que hay que atender. Hay una mesa de derechos humanos donde estamos exigiendo la garantía para el ejercicio de la profesión sindical y, cómo no, el ejercicio para el trabajo docente. Mire, es lamentable ver cómo hoy, en razón a la tragedia de violación de derechos humanos, de desplazamiento forzoso, de asesinatos, de tanta serie de situaciones de inconvivencia que se generan en la escuela, hoy producto del proceso de paz, los mismos escenarios internacionales hicieron una audiencia, la primera audiencia histórica en el país con FECODE de reparación de organizaciones sindicales, de reparación y de no repetición. Entonces hay una atención especial hoy, como en el campo de la educación y de los educadores hay una alta vulneración de los derechos humanos. También está trabajándose en la comisión de implementación sobre la SDF. Ahí se lograron pues las convocatorias para la tercera corte y llamamiento a los compañeros de segunda corte que están en curso. En la comisión de implementación
que está sesionando semanalmente, hay alguna serie de elementos importantes que favorecen pues los intereses de nuestros maestros. Decir que uno de los logros importantísimos fue el retiro del proyecto de ley 057. Ese proyecto era una reforma tributaria llamada en la ley de financiamiento más adelante, con la que inicialmente se pensaba pues gravar e impuestar a la vieja usanza de la colonia, donde todo estaba absolutamente impuestado. Ese era el interés del Estado, y capitalizar algunos recursos. Hoy la gente se emociona y hay unos titulares en la televisión nacional donde dicen: histórico, primera vez en la historia del país que se aumenta en este porcentaje el salario mínimo de los colombianos. Cierto, eso no ha pasado, y seguramente el año que viene lo van a aumentar un poco más, pero está ocurriendo el caso inverso, que están bajando las tasas de tributación, es decir, las bases de tributación. Es decir, van a acercar el salario mínimo a la base de tributación. Entonces al colombiano le van a entregar 4 pesos, pero le van a descontar en adelante 5 pesos. Es decir, la proyección del Estado no es de tanta magnitud ni de tanta gratitud y tanto reconocimiento a los trabajadores ni a los sectores sociales del país. Decir que también se ha logrado la expedición del decreto de bonificación pedagógica, y señalar que también hoy estamos en el afán de exigir la continuidad de lo que en los pliegos pasados se consideró como el asunto de la nivelación salarial de los educadores. Temas que usted los puede revisar, están en los acuerdos anteriores. Hemos de señalar que sí se han cumplido parcialmente, pero no se han cumplido en la totalidad los acuerdos del pliego pasado y los acuerdos de los pliegos que vienen suscribiendo FECODE a través de la historia, hoy en los procesos de negociación colectiva. Tener en cuenta algo que nos mencionan aquí, y dice que respecto del pliego de peticiones que no se ha cumplido todavía, ¿cuáles serían los pilares fundamentales del nuevo, el que se va a radicar el 27 de febrero? Bien, yo creo que ya me aproximé a algunos. Nosotros hemos señalado a nuestra federación, al interior del comité ejecutivo, que no podemos volver a presentar un pliego inmenso. 24, 27 puntos estaban en la vez pasada. Hoy creemos que tenemos que sintetizarlos en algunos. El primero de ellos tendrá que seguir siendo la lucha por la financiación de la educación pública. Pero esto para nosotros es la financiación de la educación pública en todos sus niveles, desde el nivel preescolar, la básica, la media, la técnica, la tecnológica, la superior y la posgradual. Entonces aquí es donde nosotros nos hermanamos con el movimiento universitario, no de ahora, sino de tiempo atrás, y ahí están los testimonios, las actuaciones, las participaciones, las declaraciones, las mesas, las ruedas de prensa que incluso se fueron convocadas en la misma FECODE, la articulación de esfuerzos, la ayuda de mil maneras con el movimiento universitario para que ellos logren pues históricamente una canalización de recursos muy importante. Nosotros estamos con la iniciativa de establecer una mesa nacional por la defensa de la educación pública en el país. Y no en vano sería entonces que esa mesa a futuro podría estarse pensando en un paro nacional de la educación pública en el país. Y eso implicaría paralizar desde el preescolar hasta la educación posgradual pública en el país, para dejarle ver al gobierno de que hay una población muy fuerte que hay que atender y a la que hay que resolverle pues tantas necesidades y tantos requerimientos. Tiene que estar entonces la nueva ley de financiación, tiene que estarse entonces con el Estatuto Único Docente. Tenemos que seguir insistiendo e incidiendo en la parte de la salud para el magisterio. Cómo no, que hay que crear esa mesa de derechos humanos para la garantía de la profesión docente y de la actividad sindical. Creemos que en la parte de bienestar tienen que seguirse impulsando las olimpiadas, los juegos deportivos del magisterio y la parte cultural, con los reparos que le hicimos
a la pasada convocatoria que se hizo en Bogotá. Los escenarios de vivienda también tienen que seguirse reclamando hoy para el magisterio. En eso hay algunos acercamientos, algunas posibilidades que se pueden presentar. Cómo no, los procesos de cualificación y capacitación por parte del Estado tiene que pensar también en unas medidas en ese sentido. La parte de la nivelación salarial. Hoy, en el año 2019, terminamos los primeros pasos de nivelación salarial, pero en el acuerdo pasado está contemplado el año 2021, están pactados en la cronología, pero tenemos que definir los porcentajes de nivelación salarial. Consideramos entonces que ahí hay algunos elementos básicos, algunos elementos fuertes que tienen que llevarnos también a nosotros a impulsar nuestros proyectos vitales federales institucionales que están transversalizados por la política de género y de inclusión. De igual manera está el asunto de los derechos humanos, ahí el proyecto de escuela como territorio de paz, tenemos que buscarle una financiación nacional e internacional, y nuestro proyecto educativo pedagógico alternativo, que son los elementos, los proyectos, insisto, siempre yo lo he dicho, son proyectos vitales federales a los que tenemos que apostarle, a los que tenemos que aportarle, y los que tendrán que hacer parte también del nuevo proyecto de los acuerdos que tenemos que radicar. Aquí hay que señalar también que hay un debate fuerte sobre la evaluación diagnóstica formativa. Seguimos insistiendo en que deben ser los componentes de la experiencia, el componente de la profesionalización, el componente de la producción académica y pedagógica de nuestros educadores, pero tiene que haber algún rigor también científico, algún rigor investigativo para que eso se valide. Eso tienen que ser elementos entonces en la construcción del nuevo pliego, pero para presentar el nuevo pliego hay que surtir varias etapas. Nosotros en el decreto de negociación colectiva, bien podemos no presentar pliego, no pasa nada. Bien podemos retomar algunas líneas del anterior y presentar ajustado algunas cosas, pero nosotros tenemos que ser muy responsables con esto. Por eso hemos convocado el 16 y 17 y 18 de enero, eso ya está encima prácticamente, a un seminario del Comité Ejecutivo. Vamos a tener un seminario para pensar en el pliego de peticiones y para pensar, cómo no, en el plan de acción de FECODE. Luego hemos señalado que tenemos una Junta Nacional, una Junta Nacional que la estamos ya por convocar para 29 y 30 del mes de enero. En esa Junta Nacional nosotros socializaremos las bases del próximo pliego de peticiones y nuestro plan de acción, y luego tendremos que en el mes de febrero, a mediados, estamos nosotros pensando en convocar nuevamente la Junta Nacional para avalar, aprobar plan y aprobar pliego, que tendrá que, y aprobar estrategia de presentación. Pues lo podemos presentar. Hace 2 años hubo una movilización nacional con ocasión de la presentación del pliego, la radicación del pliego. Seguramente nuestra Junta Nacional nos va a orientar a hacer ese trabajo, y lo haremos sin atención pues a las recomendaciones, a las orientaciones y a la sabiduría en el debate, en la construcción de propuesta que nuestra Junta Nacional, que sesionará en Bogotá, pues estas dos juntas nacionales a las que estoy refiriéndome, pues tendrá que señalarlos. Ahí estarán los elementos ya del nuevo pliego de peticiones y el nuevo plan de acción que tiene que orientar pues el quehacer de FECODE en el próximo año, y trazarán algunas líneas a futuro. Nosotros estamos pensando en que hay que crear un plan estratégico de FECODE, bien puede llamarse Plan de Desarrollo Federal, y igual como lo hicimos con Simana, ahí tenemos un plan de desarrollo de Simana, igual como lo hicimos con la educación en el municipio. Entonces, ¿por qué no pensar en unas líneas estratégicas, en unos programas, en unos subprogramas, en unos proyectos, en unas metas, en unos compromisos posibles, alcanzables, en las que todos los educadores en torno a sus subdirectivas municipales, sus comités directivos departamentales y su Federación Colombiana de Educadores, pues presentemos algunos elementos de reivindicar
la generalidad de los intereses de los maestros y, como no, la educación pública en el territorio colombiano. En términos de ley, ¿cuánto demora? ¿Cuándo debe estar listo el acuerdo con las peticiones de febrero? Pues nosotros lo vamos a radicar el 27 de febrero. Ahí señalaremos ya a la comisión negociadora. El gobierno tiene 20 días para dar respuesta y crear su comisión negociadora. Puede pedir prórroga y puede dilatar. Nosotros podemos igual, si eso ocurre y se da la dilación, que esperamos no pase, pues acudir a las instancias internacionales para exigir que se empiecen los procesos de negociación. Entonces hay algunos términos, algunos tiempos que el Estado tiene que considerar y tomarlos para empezar a hacer el llamamiento, pues a iniciar negociación de los pliegos que se pacten o que se radiquen. Bueno, dentro de los logros que habíamos mencionado, en materia salarial se mantienen, ¿no? O sea, de acuerdo con la nivelación salarial, por ejemplo, teniendo en cuenta el salario mínimo aprobado para el pueblo colombiano, esa es como la base para los aumentos de, los empleados públicos, pero aparte de eso está el magisterio. Sí, pero lo que determina el aumento salarial para nuestro año es el índice de precios el IPC. El IPC, creo que está en razón del 3.18%. Sobre eso hay que esperar cómo las centrales de trabajadores creo que van a obtener, igual que el año pasado, 1 punto por productividad, y sobre eso habrá que adicionarle los 3 puntos adicionales ganados en los acuerdos anteriores, es decir, mientras al salario mínimo se le aumenta el 5 y algo, a nosotros por índice de precios pues es el 3.118, entonces ahí va como compensándose los aumentos salariales para este año, es decir, pero en eso no hay que desesperarnos y no hay que hacer aproximaciones, ni hay que hacer proyecciones en tablas, ni hay que hacer cuentas alegres con recursos que no tenemos, pues esperemos que salgan los decretos y esos tienen que estar en una rigurosa atención a lo pactado, a lo acordado. Entonces señalar aquí que hacer parte de nuestro sindicato, hacer parte de nuestra Federación Colombiana de Educadores también ayuda a lograr algunos elementos pues de dignificación de la profesión docente y algunas reivindicaciones. Hay una ley que el Estado la quiere revivir. Cuando se habla de negociación colectiva, en uno de sus acápites dice que solo los beneficios deben extenderse a los compañeros que estén afiliados a las organizaciones sindicales. Imagínense si el Estado empieza a hacer efectiva esa ley, pues ¿qué diremos? ¿Qué haremos con los compañeros que no estén afiliados? Nosotros tenemos que ser muy responsables sindicalmente y dejar que el Estado pues ignore esa ley, y nosotros no vamos a tomar iniciativa en ese sentido, sino que vamos a seguir defendiendo, estén o no estén afiliados, hagan parte o no de nuestras organizaciones, a nuestras maestras y maestros. Cuando defendemos la parte pensional, nosotros no diferenciamos. Cuando defendemos la parte de salud, nosotros no diferenciamos. Sean 2277, 1278, sean 804, sean coordinadores, sean directivos docentes, tengan otro tipo de vinculaciones, sean provisionales. Es decir, lo que nos hermana es el hecho de ser educadores y hacer educación en el territorio colombiano. Bueno, a esto se refiere que muchos docentes generalmente como que se han desvinculado, ¿no? O no se han afiliado en el momento del nombramiento, de la posesión, y no quieren dar una cuota. Me imagino que la máxima cuota es como de 40.000 pesos para los altos sueldos, digamos así, con sobresueldos y eso. Y la gente prefiere ahorrarse esos 30 o esos 40.000 pesos y no afiliarse. Sin embargo, cuando hay una lucha por el salario, ellos a veces son los primeros en criticar, los primeros en protestar, pero no están afiliados. Sin embargo, el día que no hay clase y que hay un paro, ellos son los primeros en no ir a clase y ni van al paro como no están afiliados. Entonces, no hay disciplina sindical, a eso se refiere. Sí, en eso es el espíritu de esa norma, el espíritu de esa ley, pero nosotros tenemos que seguir insistiendo. O sea, uno de los componentes de nuestro próximo plan de acción tendrá que ser
el programa o el subprograma del crecimiento y desarrollo de nuestra Federación Colombiana de Educadores y de nuestros sindicatos regionales. Y eso parte también de empezar a hacer un trabajo de formación y cualificación sindical permanente. Eso parte de enseñar las bondades que tienen las organizaciones, los beneficios que se tiene al estar dentro de la parte federal y sindical, y cómo no, pues los alcances que se pueden conseguir y las posibilidades que se tienen en diferentes escenarios o en diferentes vías para la formación, para el fortalecimiento académico, familiar y societal, pues que de una u otra manera en los que interactúan las organizaciones federales y sindicales. El caso de Asoinca, usted como es el secretario general de FECODE, es un sindicato del Cauca que es muy poderoso. Dicen que ya las cuotas de los maestros, por ejemplo, las utilizan en empresas que tienen supermercados, que tienen bombas de combustibles, que hay ciertos privilegios para los maestros en mercados, en gasolina y esas cosas. Y entonces ellos se manejan como un sindicato aparte, sus luchas las hacen aparte, hacen paros por aparte. ¿Es como una disidencia? A ver, nosotros desde FECODE lo que hemos hecho es abrir espacios de diálogo con los compañeros de Asoinca. Pues tienen otra forma, ¿no?, de su actuar sindical. Ellos piensan en un sindicato más cooperativo, algunos lo llaman sindicato empresarial. No sé de los beneficios directos, sé que hay algunos proyectos de vivienda muy interesantes, como el caso de pensar en organizar, ¿no? Aquí en Ipiales se han organizado, liderados por varios docentes, proyectos de vivienda. Creo que eso es lo que hace Asoinca, sin intermediación directa, pero decir que se entregan subsidios de vivienda, cuotas, beneficios económicos para vivienda, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Con Asoinca nosotros lo que no se logra es como establecer es el cumplimiento de los estatutos. FECODE tiene una cuota fija de participación y de aporte que lo hacen todas las filiales. Sin embargo, Asoinca dice que no, que hay que hacer algunas deducciones de movilización, de manejo administrativo del sindicato, y sobre lo que quede, pues hacen el aporte a la Federación Colombiana de Educadores. Entonces tiene una deuda cuantificada que tiene que conciliarse en algún momento, en alguna medida. Mire, por eso Asoinca no pudo participar en las pasadas elecciones, porque no tiene un paz y salvo pues con la Federación Colombiana de Educadores. Pero con ellos ha habido un nivel de trabajo interesante, respetamos las posiciones, algunas las compartimos, en otras tenemos algunos disensos, pero sin embargo, insisto, nuestro propósito es invitar a fortalecer nuestra Federación Colombiana de Educadores. No estamos por el paralelismo sindical, por eso hay que hacer varias lecturas, y cuando a los maestros no se les resuelven las situaciones de carácter personal, entonces reniegan de FECODE y de Simana, pero los sindicatos pues tienen que resolver problemas de carácter general y beneficios de carácter colectivo, y que más que seguir defendiendo nuestra profesión docente, nuestra carrera docente, nuestra estabilidad laboral, y seguir defendiendo la educación pública como consignas macro de FECODE y de los sindicatos regionales. Eso es a finales de octubre o noviembre, no recuerdo muy bien. Hubo unas elecciones para otros cuadros de la CUT. ¿Cuáles fueron esos efectos, la participación en elecciones, ya que usted menciona este capítulo aparte, para que se formara como una infraestructura ideológica sindical para las luchas o para los procedimientos sindicales que se avecinan? A ver, decir que nosotros tenemos pues una línea jerárquica en la organización. Nosotros hacemos parte de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, que también tuvo su proceso de elecciones conjuntamente con el de FECODE. Entonces se eligieron sus dignatarios en la CUT y también se eligieron los dignatarios para FECODE. La CUT hoy por hoy está trabajando con las otras centrales de trabajadores, con la Central General de Trabajadores, CGTD, con el movimiento universitario, con las centrales
obreras, con nuestra federación, y entonces estamos creando ahí algunas agendas concertadas de movilización social. No sabemos qué va a pasar a futuro, sabemos que nuestros estudiantes y nuestro movimiento universitario están ya iniciando con asambleas multiestamentarias, y seguramente ellos vayan a tener algunas lecturas sobre los alcances y los avances de su negociación. No sabemos de los niveles de cumplimiento de acuerdos con organizaciones campesinas, con el pueblo afro, con el pueblo indígena. Con ellos también estamos hablando, y esperamos hoy que los impactos de la política financiera en el país pues no vayan o seguramente van a golpear contundentemente al pueblo colombiano, donde tenemos que organizar pues algunas expresiones conjuntas de movilización social para defender los intereses y para defender, cómo no, pues la dignidad de nuestro pueblo colombiano. Pensando en los maestros de Ipiales, en los maestros de Departamento de Nariño, los maestros que nos están viendo a través de Facebook Live, ¿cuáles son como las tareas inmediatas? ¿Qué disciplina es la que se debe tener en cuenta desde este enero de 2019 por lo que se tiene proyectado en FECODE? Bueno, nosotros advertimos que el año que comienza no va a ser un año fácil. Primero, con la aprobación de la nueva ley de financiamiento, usted sabe que hay unos recortes financieros muy marcados. Segundo, con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que ya eminente, eso va a tener algunos componentes muy favorables o menos favorables para educación, y más grave, con la aprobación de un presupuesto para la vigencia fiscal que comienza deficitario. Entonces, un presupuesto que fue aprobado sin la garantía y la suficiencia de recursos. Eso significará que el próximo pliego de peticiones va a tener dificultades para el cumplimiento, y a nosotros nos queda es hacer el llamamiento a fortalecernos en la unidad, hacer el llamamiento contundente a acatar las orientaciones de la Federación Colombiana, de la Central Unitaria de Trabajadores, de FECODE, de las organizaciones filiales en los departamentos y en los municipios, para hermanarnos en la lucha, para tomar la iniciativa de la movilización y seguir con el ejercicio de reclamar nuestros derechos que nos corresponden con justeza, y seguir reivindicando mejores niveles de vida para los connacionales. ¿Cuál es la relación de FECODE en este momento con usted como secretario general y el Sindicato del Magisterio de Nariño y la subdirectiva de Ipiales u otras subdirectivas del departamento? A ver, nosotros, nuestra relación es directa, o sea, es de comunicaciones, de informaciones, de asesoría permanente. Mire, el próximo en días siguientes, 24 y 25 de enero, tiene Simana programada su asamblea departamental de delegados. Entonces yo estoy delegado oficial por FECODE para hacer presencia y para trabajar en lo que los compañeros de Simana departamental estimen conveniente. Nuestra presencia, en la medida de las posibilidades y de los tiempos, es continua en las diferentes regiones, en las asambleas, en las actividades, en las movilizaciones, en los foros, en los encuentros, en los paneles, tantas y tantas situaciones que nuestros compañeros convocan para hablar un poco de la educación y hablar mucho de los educadores. Digamos que esta experiencia de Luis Edgardo Salazar en la Secretaría General de FECODE, pues en términos de consecución personal y colectiva, pues es de mucho agrado para el departamento de Nariño y para el municipio de Ipiales. ¿Qué hace el secretario general de FECODE? ¿Cuáles son sus funciones? Usted dice, soy el jefe de personal. Uno cree que son otras tareas, pero ¿cuáles son las tareas del secretario general? Primero, tener toda la comunicación y la información abierta, proyectar las convocatorias. Puede mirar que hemos sacado cantidades circulares, hacer los informes de las reuniones cuando se sostienen con Presidencia de la República, con los ministerios, con las participar
en delegaciones que se hacen hacia las asambleas de la CUT, hacer presencia regional, hacer presencia institucional, hacer presencia en medios de comunicación, salir a la respuesta a veces cuando se trata de hacer unas intervenciones tendenciosas por parte de otras instituciones o de otras corporaciones. Ahora nos toca hacer como el resumen de lo actuado en este trimestre, nos toca hacer el balance, que ya el título está, balance, alcances y perspectivas de los acuerdos, y ahí estamos señalando lo logrado. Hay que asesorar ahora nuestras bases también en los procesos de negociación colectiva para la erradicación de pliegos. Estamos ya en la matriz de lo del plan estratégico de Simana, y como no, también estamos ya en los componentes básicos del próximo pliego de peticiones que vamos a erradicar. También a nosotros nos corresponde hacer parte del equipo de redacción de la revista Educación y Cultura, y hacemos parte del equipo de revisión visual del programa Encuentro. Algunos de los elementos que usted entenderá pues están ahí muy ligados a la parte de la Secretaría General de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Usted mencionó que hubo algunos reparos en torno a los Juegos Nacionales del Magisterio. ¿Cuáles son los reparos? Bueno, primero, eso se lo dijo a la ministra de Educación. Nosotros notamos por parte de algunas entidades certificadas en educación el no compromiso. Y eso implica un compromiso directo, porque es que el ministerio argumenta de que los recursos para atender las Olimpiadas del Magisterio y los encuentros folclóricos y culturales son girados a las entidades territoriales certificadas. Entonces yo no sé por qué algunas, en el caso de San Andrés, no apropiaron esos recursos o los hicieron una inversión diferente, no respetaron la destinación específica y por eso las delegaciones no hicieron presencia. Lo otro que nosotros le reprochamos fue la parte cultural. No es posible que la expresión cultural del magisterio colombiano se lo haga en la terraza de uno de los hoteles céntricos de la capital del territorio colombiano. Nosotros le estamos diciendo, mire, hay que tener mayor nivel de organización y la expresión cultural debe salir a los escenarios educativos, a los escenarios culturales, a los parques de Bogotá, a las plazas, a las calles de Bogotá, hacer visible lo que los maestros presentan, construyen y hacen desde la escuela. Y lo otro son los niveles de organización. Algunos elementos de mucha disparidad entre lo aprobado, entre los reglamentos regionales y los reglamentos nacionales, hicieron de que en algún momento hay algunas falencias por parte de la organización nacional, porque el Ministerio de Educación entra a contratar. Entonces ahí hay un operador que es el responsable directo de atender el transporte, la alimentación, alojamiento, desplazamientos, el juzgamiento, los escenarios deportivos, pues tanta serie de situaciones logísticas que en torno a los Juegos Deportivos Nacionales gravitan, y que en alguna medida o en alguna proporción nosotros llamamos la atención para que sean atendidas con mejor calidad o con mayor oportunidad y decoro pues en las próximas ediciones de las Olimpiadas y los encuentros culturales y folclóricos del magisterio colombiano. Dos preguntas finales muy breves para Luis Edgardo Salazar. Usted que tiene el manejo educativo, que nos ha hablado del Sistema General de Participaciones, de la redistribución y todo eso, casi como una ilustración, como una pedagogía para los maestros, ¿en qué se invierte? Bueno, ¿cuánta plata le llega al departamento de Nariño, por ejemplo, o al municipio de Pasto, al de Tumaco, al de Ipiales, como entidades territoriales certificadas en términos de porcentajes del SGP? ¿Y qué se debe hacer con esa plata? Pues hay muchas situaciones que se deben atender con los recursos que se transfieren del sector central a las entidades certificadas. Una de las inversiones es en la planta de personal. Las nóminas, ¿no? Las nóminas no solamente de educadores, sino ahí están también los compañeros administrativos de la educación, directivos, docentes, orientadores, las diferentes nominaciones de educadores. Hoy incluso Bogotá está atendiendo
otra modalidad de docentes que son los profesores en concesión, y entonces eso parece que la educación la van a entregar a los concesionarios, y usted cuando va a ver un carro pues va a ver un concesionario, y entonces eso lo van asociando con mercancía, con otra fórmula de desconocer el derecho fundamental y sagrado de la educación. También tienen que atender la parte de infraestructura, la parte de cualificación, la parte de capacitación docente, tendrán que atender las estrategias diversas como programas de atención inclusiva, atención a la primera infancia. Estoy como rápidamente refiriéndome a algunos componentes. Tendrán que atender también lo destinado a jornada única, restaurantes, transporte escolar, conectividades, algunos de los elementos que el Estado los traza y a lo que ellos llaman la educación con calidad. Y nosotros decimos, para nosotros sí puede ser una educación de calidad, pero es una educación con pertinencia ministerial, y frente a eso nosotros estamos planteando la necesidad de establecer una educación de contexto a la que le llamamos una educación con pertinencia social y cultural para atender los requerimientos de las regiones y de los pobladores de las regiones. Ahí hay otra serie de elementos que deben entenderse y deben correlacionarse, porque estas regiones apartadas como la nuestra, las regiones de frontera, las regiones donde, mire, solamente la escuela y el profesor y el aula de clases son las que hacen soberanía nacional en el país, porque no hay otra presencia del Estado sino la escuela. Entonces deben tener algunos niveles de atención. Nuestra población desplazada, nuestra población flotante, nuestros componentes, yo vivo diciendo las nuevas ciudadanías, nuestras etnoeducadores, nuestra población afro, nuestra población indígena, nuestra población en condiciones diferentes, en condiciones, en circunstancias especiales, la población desmovilizada hoy por el posconflicto. Es decir, hay otras exigencias a las que nosotros le estamos diciendo debe haber una educación no con pertinencia exclusivamente ministerial, sino una educación con pertinencia social y constitucional por parte del Estado para atender a los pobladores, a los requerimientos de los territorios igual. Y la última, como asesor del plan de desarrollo del municipio de Ipiales, ¿cómo ve la educación en nuestro municipio? ¿Va por donde es o por donde creen que debe ir? Bueno, es complicado un poco, pero yo pienso que la educación en el municipio debe despolitizarse. Yo sé que estoy tocando callos fuertes, pero la educación no debe entregarse a feudos políticos, ni mucho menos a las bondades de quienes creen regentar la educación o tener una patente de propiedad histórica para con la educación. La educación tiene que volver a ponerse en consulta ciudadana. ¿Por qué no hemos hecho hace años, desde cuando la educación está centralizada en el municipio, no hemos vuelto a hacer un foro educativo municipal para ver cómo nos está yendo con la educación? Diferente a los foros ministeriales. Es que el Ministerio de Educación dice, hagamos el foro hoy para presentar experiencias significativas pedagógicas en educación rural, por ejemplo. Listo, interesante, pero ahí no solamente es el único componente de la educación. ¿Qué pasa con la financiación? ¿Qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con tantas necesidades? ¿Qué pasa con la vida misma de sus docentes? ¿Cómo mejorar la dignificación? ¿Cómo preparar a los docentes en su estado prejubilable ahora que tengan que hacer dejación del cargo? ¿Cómo mostrar algunos incentivos? ¿Cómo articular la parte de la pedagogía? ¿Cómo volver a sacar la escuela de las aulas de clase? Por eso el intento o la parte pedagógica, la parte epistemológica y la parte conceptual del proyecto Ciudadela del Conocimiento debe retomarse o debe replantearse, o seguramente ahí hay unas bases que a futuro pueden considerarse como importantes para potenciar la educación pública desde otros escenarios. Decir que la lucha indudable para tener una educación de calidad es una lucha por obtener mayores recursos, mayor financiación y mayores posibilidades económicas para la misma. Despolitizar la educación en Ipiales. Un concejal y en Nariño un senador. Profesor Luis Edgardo Salazar Bolaño, mil gracias por estar con nosotros, por
venir a actualizar la información de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Le deseamos muchísimos éxitos en este año difícil, lleno de retos y de muchas convocatorias colectivas a la movilización, y esperamos que después de todas estas luchas algo muy positivo quede, no solo a favor de los maestros, sino a favor de la sociedad colombiana. Mil gracias. Reiterar el agradecimiento a usted, profesor Uriel, como no a la cadena CNC, por tanta generosidad en los tiempos y en los espacios. Y decirles a nuestros maestras y maestros que desde el escenario de la Federación Colombiana de Educadores seguimos en el compromiso infinito de disponer toda nuestra voluntad y nuestros recursos en favor de la generalidad de los educadores del país y, cómo no, seguir defendiendo nuestra máxima, defender la educación pública de los colombianos como un bien común y patrimonio de los connacionales. Por eso hemos de decir siempre, vamos sumando voluntades, vamos construyendo alternativas y vamos transformando realidades, como una consigna final para decir de que no tenemos otra preocupación, sino engrandecer a FECODE, engrandecer la educación y decirles a los niños y jóvenes del país y del municipio que no solamente necesitan una educación de calidad, sino que queremos para ellos una educación de altísima calidad, porque en las instituciones oficiales públicas están los niños de menores recursos del territorio y del país nacional. Un agradecimiento especial a don Johnny Coral, a don Oscar Javier Coral Bernal por la conducción técnica, a Coral Televisión por la realización de este espacio. A ustedes, amigos televidentes, mil gracias por su bellísima compañía. Soy Uriel René Guevara Revelo. Muchas gracias. Hasta una próxima entrevista.